definitivamente es algo con lo que ustedes van a tener que lidiar. Una de las cosas por las cuales yo les invito a hacer planificaciones en 2D es porque ustedes, cuando estén trabajando en salas de cirugía y miren el intensificador, las imágenes en 3D, no las van a tener ahí y es difícil que las tengan. Y si entrenan su cerebro a que aprenda imagenología en 2D, van a poder hacerlo mejor. Pero francamente, ustedes están jóvenes, están comenzando la mayoría y esto es lo que ustedes van a vivir. Ustedes van a vivir intensificadores 3D, ustedes van a vivir tomografías y resonancias intraoperatorias, una cantidad de cosas. Listo, Connie. Van a vivir una gran cantidad de cambios que son importantes para ustedes. Y es importante que estén preparados para ellos. Al final, lo que nos interesa es la cirugía del paciente. Yo les mostré este libro hace un par de días de 2 cirujanos y ambos escriben acerca de la seguridad del paciente. Y una de las primeras cosas que dicen es que uno, si planifica, disminuye la cantidad de errores que puede cometer. ¿Qué les quiero dejar de mensaje? Porque quiero que David Cabrera, lo invitamos a que nos contara algo más útil para ustedes, el cómo hacer planificación digital. Es algo que yo no manejo bien y David nos va a explicar mucho mejor. La planificación preoperatoria es la mejor lista de chequeo en el trauma ortopédico. Necesitan saber cómo está el paciente, los tejidos blandos, cuáles son las radiografías, las tomografías, las reconstrucciones, etc. Y en el ambiente donde trabajan, en qué hospital, de qué disponen, qué tipo de ayudantes tienen, etc. Hay 3 técnicas que son clásicas: la sobreposición de imágenes, la silueta del lado sano y el eje de las articulaciones, y las vieron cómo se hace. Necesitan 3 elementos. Necesitan saber a dónde van, saber a dónde quieren llegar, el resultado final. Necesitan escribir una táctica lo más detallada posible y siempre piensen dónde les puede fallar para tener un plan B de salir. Y planifiquen la logística. Acuérdense de hablar con el anestesiólogo, con la enfermera, con la instrumentadora, con el técnico, con sus ayudantes, para que todos estén en la misma página cuando comience. Y el presente ya, el PowerPoint, el futuro 3D printing, realidad virtuales, áptica, etc. Pero los quiero dejar con una imagen de 2 de las personas que más me enseñaron a mí planificación preoperatoria y que siempre me decían que la planificación preoperatoria es un proceso de pensamiento, no solo un dibujo. Y les quiero agradecer a Jaime Quintero y a mi viejo por haberme enseñado todo lo que me enseñaron en dibujar, en planificar y sobre todo en pensar todo el proceso desde el momento en que llega el paciente hasta el momento en que su fractura consolida. Eso es lo que ustedes tienen que pensar, eso es lo que tienen que planificar. Por favor, háganlo. Tatiana, lo dejo para que usted introduzca a David Cabrera. Muchas gracias. Muchachos, ¿alguna pregunta, duda? ¿Comentarios? Con mucho gusto les puedo después mandar la charla y los artículos. Tati los tiene. Sí, señor, todos están escribiendo en el chat que muchas gracias. Pues David Cabrera es uno de nuestros residentes, él ya se graduó y fue, digamos, es la persona que nos enseñó a todos nosotros a hacer planificación y hacer planeamientos quirúrgicos en PowerPoint, que es algo que nos caracteriza, digamos, a nosotros por fuera de nuestro hospital. Entonces ya vamos a comunicarnos aquí con David para que nos muestre y les muestre cómo es que hace la planificación en PowerPoint. Hola, ¿sí me escuchan? Perfecto, David. Listo. Nada, buenas noches, muchas gracias, profe, por la invitación. Pues yo había hecho una presentación como para más o menos mostrarles cómo algunos ejemplos de los planeamientos preparatorios que hemos realizado durante pues, el transcurso de la residencia.
y cómo fue evolucionando esta idea. La técnica, pues como tal, para hacerlo en PowerPoint, yo la tengo escrita en los videos porque es un poco complicada, pero puedo explicar más o menos cuál es la idea de utilizar PowerPoint y qué otras opciones tenemos, aparte del PowerPoint, pues hoy en día que también tenemos los celulares a la mano. Entonces, pues sí, porque usted ya había dicho casi todo. Sin embargo, pues, ¿de dónde surge esta idea? La idea es que hace algunos años la documentación y producción todo era realizado en medios físicos y analógicos, ¿cierto? Papel, acetato, películas, todo, y así fue como aprendimos a hacerlo, así es como está escrito desde hace ya 40 años y lo hemos seguido viniendo haciendo de esta forma, con cierta dificultad para adaptar algunas técnicas y herramientas a nuestra vida diaria y a las cosas que se han ido olvidando. El problema con el planeamiento probablemente fue que no era un requisito inicialmente, o no en todas las escuelas, y como no es algo que produzca pues dinero en la industria, entonces ha sido olvidado por la mayoría de empresas. Sin embargo, claramente la documentación y producción de hoy día es todo digital y medios electromagnéticos, entonces depende de nosotros el uso adecuado de ellos, ¿cierto? Pues el libro de los planeamientos, como el profe lo mostró, pues es el libro del doctor Mast del 88, y aquí pues quisiera recalcar algunas frases que son importantes porque esto, sea como sea que hagamos el planeamiento, pues es importante no olvidar cuál es el objetivo, ¿cierto? Entonces, en el prefacio que fue escrito por el doctor Villeneuve, pues, en el 88, y eso sigue vigente hoy, es recordar que el planeamiento es también, a ver, esto, voy a hacerlo más pequeño, ¿cómo hago esto más pequeño? Bueno, el planeamiento es también un proceso de autoeducación y un medio para fundar una escuela. Nosotros, pues, yo creo que desde hace algunos años empezamos a exigir los planeamientos porque somos una escuela y tenemos que continuarla, sea el método que sea, pero pues es importante siempre tener en cuenta que como centro de excelencia siempre tenemos que tener claro qué es lo que vamos a hacer y no hacer por hacer, y no seguir ciegamente lo que digan los libros, lo que digan las instrucciones, las órdenes que nos den cualquier persona, sino pensar, cuestionar. Eso es fundamental, ¿no? En cualquier caso del paciente, de cualquier paciente específico, y eso pues aplica a los planeamientos también. El planeamiento, como le dice la segunda parte, está muy conectado con los conceptos fundamentales, o sea, los principios que hablamos hace 2 días. El planeamiento sobre el dibujo es tener en cuenta, y es un proceso inductivo, no deductivo, que tenemos un paciente, unas metas que queremos cumplir y un problema. Planteamos las dos situaciones y a esas dos situaciones planteamos una solución, y de esa solución luego tenemos que plantear de forma retrospectiva el método, que es lo que vamos a hacer con el planeamiento y los dibujitos. Entonces, en el libro del doctor Mast, dentro de los múltiples ejemplos que él nos muestra, pues básicamente lo que plantea, y sea cual sea el método, incluso en papel que hay varios métodos, es esto, ¿cierto? O sea, tenemos una imagen, idealmente dos, que ya vamos a ver cómo descomponer todo. Descomponer la radiografía, conceptualizarla, poner un modelo ideal y sobre ese modelo ideal reestructurar, plantear un objetivo y luego decir cómo vamos a llegar a este objetivo. Esto pues obviamente hoy en día tal vez no sea aplicable por los nuevos conceptos, pero el hecho es, tenemos que decir cuál es nuestra meta y cómo vamos a llegar a nuestra meta, paso por paso, ¿cierto? Que son las últimas dos imágenes. Y plantea en su primer capítulo estas dos metas. O sea, el planeamiento básicamente tiene dos objetivos, que es dibujar cuál es el resultado final deseado y respecto a eso decir cuál va a ser nuestro método para llegar a ese resultado deseado. ¿Cierto? Consideraciones, pues, que siempre tenemos que mantener en cuenta, que es que pues si tenemos un lado contralateral, siempre va a ser aplicable que podamos utilizarlo como un molde. Y no tenemos que olvidar el factor de magnificación, y que el planeamiento está dictado por la calidad de las imágenes que tengamos, ¿cierto?
Entonces, siempre tener una AP y una lateral, esto sigue vigente. Si no tenemos una AP y una lateral buena, pues no podemos hacer un planeamiento bueno sobre radiografía. Si tenemos otras herramientas, es mejor, pero como la mayoría de imágenes que vamos a manejar hoy día van a ser bidimensionales sobre el fluoroscopio, necesitamos tener un claro entendimiento bidimensional de estas, tridimensional en planos bidimensionales. Entonces, sí, son algunos pasos para no olvidar, porque tenemos a veces pensamiento un poco más directo. Entonces, él propone 4 etapas. La primera, dibuje la fractura, reduzca los fragmentos, visualice y dibuje su fijación, que hasta ahí yo creo que todos tenemos claro que es un planeamiento, pero esta es la parte más importante, y la cito literalmente, es trabaje para atrás. O sea, tenemos la meta y de la meta tenemos que ir para atrás a pensar cómo vamos a lograr esto, porque a veces uno de los errores, sobre todo cuando uno está empezando a planificar eso, que tenemos la fractura y la reducimos y todo, como si estuviéramos operando, pero esta es precisamente la ventaja del planeamiento, es lo contrario, es tenemos un objetivo, planteamos una solución para ese objetivo, que es el dibujito, y el dibujito, que realmente es el primer paso, en el último, es la base para decir cómo vamos a hacer el planeamiento. O sea, del dibujito vamos para atrás y pensamos cómo se va a plantear esto, o sea, en qué posición, dónde van las cosas, qué materiales vamos a utilizar, qué abordajes, todo lo demás, que es nuevamente esta imagen, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el objetivo de aprendizaje de los planeamientos respecto al aprendizaje? Pues fácil, formar escuela, el autoaprendizaje, organizar la mente y de esta forma predecir mejores resultados para los pacientes. Al inicio, pues sí, era uno, pues, y pues muchas personas y todavía en algunos lugares van haciendo planeamientos en papel, sean algunos ejemplos de los que tenía. Sin embargo, pues vemos la necesidad de que no podemos andar cargando papel para todos lados, no tenemos las moldes para hacerlos, planeamientos en papel. Entonces, pues surge la idea de por qué no cambiamos estos planeamientos por algo más fácil, más asequible, que no gaste papel, ¿cierto? O sea, ¿por qué no nos actualizamos un poco? Y dentro de las soluciones que existen, que sí existen muchísimas, digitales ya propuestas, nosotros tenemos un problema que es muy tercermundista, y es que no tenemos plata ni acceso para comprar estos medios. Y los que tenemos o son piratas o son probablemente versiones de demostración. No realmente están siempre al alcance de todos. Además, son programas especiales que no pueden usarse en cualquier computador. Entonces, la idea era buscar algo que pudiera utilizarse en cualquier lado, que sea ubicuo y que pudiera servirnos, y ahí surge la idea de lo de PowerPoint. Entonces, pasamos de casos sencillos a casos un poco más complejos. ¿Cómo fue evolucionando esto? Pues aquí les voy a hacer unos ejemplos de cómo podemos plantear casos, planeamientos en PowerPoint, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, casos complejos como esta fractura de anillo pélvico y acetábulo, ¿cierto? ¿Cuál es la idea? O sea, aquí no tengo la radiografía, lamentablemente, pero la idea es, tenemos 2 imágenes mínimo en planos ortogonales que nos van a dar una idea de qué es, de cada fragmento, ¿cierto? Entonces, listo, fragmento de la cresta, fragmento inferior, fragmento púbico. Acá podemos ver la disociación lumbopélvica y la fractura del sacro. Y lo dibujamos. No tiene que ser exacto, por lo menos no en el momento inicial. Lo que queremos es tener un concepto claro de cuál es la fractura. Una vez uno pueda, como dijo el profe, dibujamos la fractura, ya tenemos, si podemos dibujar la fractura, podemos tratar de entender y proponer cómo reducirla y cómo fijarla. Así como los modelos 3D, pues colorear esto no tiene ninguna ciencia. Uno simplemente va a hacer su propio modelito sobre la imagen. Esta es una imagen genérica de Internet, y sobre la imagen genérica de Internet uno puede dibujar, al igual que puede hacerlo con cualquier marcador con papel o con las herramientas más complejas de los programas específicos. Uno simplemente utiliza las herramientas de dibujo que tiene PowerPoint, porque al fin y al cabo este es un tablero de trabajo, como si tuviéramos un tablero de trabajo material físico, o sea, papel, lapiceros, marcadores, lo que queramos, podemos rellenarlo, podemos dibujarlo, podemos ponerle contorno, sin contorno, borrar. Entonces, no es realmente problemático.
los colores sí son importantes algunas veces, sobre todo en problemas tridimensionales, porque ayudan a simplificar, ¿no? Tal vez esta imagen es un poco más intimidante que esta. Aquí uno dice, ah, ok, son tantos fragmentos, solamente tenemos que reducirlos y pensar cómo unir todo eso, ¿cierto? Y hacemos una propuesta cualquiera. O sea, el dibujito, este realmente es el primer paso, o sea, dibujarla, la fractura, tratar de entenderla y simplificarla, proponer una solución y finalmente, que es la segunda parte del planeamiento, que dijimos, son dos partes, dibuje su fractura y dibuje su fractura, su solución, y el segundo punto es plantee cómo lograrlo. Entonces, ¿cómo lograrlo? Entonces, ya con este dibujo uno dice, ah, ok, paciente, ¿cómo lo vamos a planear? Posición del paciente, pues un paciente que va en supino, si vamos a poner estas implantes por acá, pues ya sabemos que por un abordaje lateral probablemente lo logremos fácilmente, pero ¿en qué orden vamos a hacer la cirugía? Y entonces ahí viene el segundo, la última parte, que es ok, pues lo que cada quien obviamente podrá escoger su forma de hacerlo, pero pues empezamos por el lado más complejo, un único abordaje ilioinguinal en la ventana lateral, y por ahí podemos hacer una placa para ayudar a la reducción, una segunda placa que nos va a ayudar a mantener la fijación en 2 puntos, un tercer tornillo que nos va a mantener la transmisión de cargas, un tercer tornillo que nos va a ayudar a cerrar estos 2 fragmentos, un cuarto tornillo que nos ayuda a mantener el eje de carga. Y una vez tenemos este lado, pues pasamos al otro lado y hacemos el único tornillo de posición iliosacro, ¿cierto? Pero para llegar a este punto, uno tuvo que haber, primero que todo, entendido la fractura, simplificado el caso y propuesto una solución. Y sobre esa solución, trabajar para atrás y hacer el planteamiento del problema y la solución. Ahora, esto, como dijo el profe, puede hacerse tan sencillo o tan complejo como uno quiera. Uno puede desglosar esto al máximo como cualquier cosa en la vida, ¿sí? Pero la idea es tener los conceptos claros de qué es lo que uno va a hacer. La otra cosa es que a medida que uno hace esto, se va imaginando, ¿cierto? Quirúrgicamente, como así, aquí yo haría esto. Cuando uno piensa en poner esta placa, subconscientemente ya va pensando qué tipo de cirugía está haciendo, cómo va a llegar, qué tan difícil va a ser, qué problemas puede tener. Y se va anticipando. Este es otro de los casos también de que podría llegar a ser complejo, ¿cierto? Entonces tenemos un paciente con múltiples fracturas. Entonces el primer paso es identifique los problemas y ya con los problemas identificados vamos al plan. Bueno, control de daños, ¿cierto? Que es lógico en este David. caso. Doctor. Hola David, con Jorge Quintero. David, hay dos preguntas que Claro que sí, es que no me llegan acá. Hay dos Sí, preguntas claro. que le hace Andresito y el doctor Morales. Claro que sí. Una es, la de Andrés es, ¿de dónde saca las plantillas para los implantes? La saca los folletos de diferentes casas comerciales. Correcto. Y el doctor Morales le pregunta si se pueden medir esos implantes con PowerPoint. Claro que sí. Entonces, la primera pregunta, los implantes sí se pueden obtener no sé si aquí alcanzan a ver mi pantalla que estoy en internet, ¿sí? Uno en internet puede encontrar prácticamente cualquier implante, ¿sí? Entonces, depende de lo que uno quiera utilizar. No, David, no se ve internet. Solo se ve tu pantalla de la presentación. Tienes que dejar de compartir esa pantalla, abres la ventana y vuelves a dar compartir para que te deje cambiar, David. Creo que esta es ahí tal vez. No, dale dejar de compartir arriba. Ahí. Eso. Entonces, muchos de los implantes más básicos, como los tornillos y las placas DCP, LCP, pues están fácilmente disponibles en internet. Entonces, uno pone simplemente el nombre del implante que quiera usar. ¿Cierto? Y en imágenes va a encontrar cualquier cantidad de dibujos. ¿Sí ven ahí? Sí. Ahora suena que, pues sí, ¿por qué no utilizar esto? Es muy fácil. Uno simplemente copia la imagen, la pega en PowerPoint, ¿cierto? Aquí tengo que, aquí tengo. Ahí se puede ver cómo comparto. ¿Ven que estoy en PowerPoint? Perdón. No, te toca otra vez dejar de compartir y cambiar.
Entonces vuelvo a aquí. Ahí. Hay un pequeño truco y es que si uno le pone en la búsqueda de Google .png, ya viene la imagen sin fondo. Correcto, sí. Algunas imágenes PNG ya vienen con el fondo borrado, es cierto. Sin embargo, si no las tienen, no hay problema. Aquí una vez la copia en PowerPoint, como ven aquí, simplemente escoge en formato de imagen y le quita el fondo, que es mantener. Uno puede dibujar qué quiere borrar, como esto, y dibujar qué quiere mantener, como estas partes, estas esquinas, y ya. Y él permite mantener solamente el implante que uno quiera. Y si uno quiere cambiarle de color, también se puede aquí en la sección de color escoger el color que uno quiera. Entonces, de esa forma uno puede utilizar casi que cualquier implante. Si uno quiere un implante más específico, no sé, una placa, ¿qué será? Anatómica de húmero, entonces, ¿cierto? Y vamos a encontrar, siempre ha salido una imagen que tiene las dos proyecciones perfectamente. Aquí sí me están viendo, ¿no? Así. Entonces sí, ahí uno te va a estamos encontrar. viendo en la búsqueda. En Chrome. Entonces, placa filos, vamos a encontrar una imagen que siempre va a tener como esta. ¿Sí? O esta, se ve un poco mejor. Y copiamos la imagen, volvemos al caso, pegamos la imagen, ya tenemos para jugar, quitándole el fondo y manteniendo la parte que queramos. Si queremos la parte AP, pues dibujamos aquí la parte AP para mantener y quitamos lo que queramos alrededor. ¿Listo? Ya, eso es de tomarse el tiempo para dibujar, básicamente. Y ya con esta placa, uno puede calcular ahora, para los tamaños. ¿Qué pasa con los tamaños? Esa es la primera pregunta. Entonces, para escoger cualquier implante, básicamente todos están en las proyecciones básicas, que son AP y lateral en Internet. Y el trabajo que uno tiene que hacer es simplemente copiarlos y quitarles el fondo. ¿Sí? Pero para las mediciones depende del caso. Entonces, por ejemplo, voy a ponerles el ejemplo de... Bueno. No sé si tengo aquí alguno con regla. Pero el hecho es que uno lo que puede hacer para hacer las mediciones es tomar en las radiografías en el sistema IMPACS, o bueno, IMPACS en cualquier sistema DICOM, y tomar un punto de referencia. ¿Sí? Entonces uno traza una línea de referencia, no sé, del ancho del radio, por ejemplo. Entonces toman puntos claves de referencia como el ápex de la estiloide radial y el punto central de la fractura, y traza una línea en el sistema DICOM que mantiene las referencias de tamaño. Y una vez uno tiene esa referencia, toma otra línea, la traza aquí mismo, y aquí veamos que creo que tengo uno con reglas, que la regla no la puse aquí. Aquí está. Entonces, por ejemplo, en el caso del Lisfranc, uno puede calcular con una regla, ¿sí?, el tamaño. ¿Ahí están viendo la regla? Sí. Sí, ahí la estamos viendo. Perfecto. Entonces, con esta regla, uno toma un punto de referencia, que en este caso fue, si no estoy mal, fue la longitud de una de los metatarsianos, y bajo esa medición que se hizo, uno toma una escala cualquiera, pues voy a tomar una regla que es lo más fácil porque viene con los tamaños estándar, y mide cuánto mide el metatarsiano en IMPACS, y luego lo mide
en PowerPoint. Y ajusta el tamaño de la regla al tamaño que le haya dado en DICOM y de esa forma puede, después de plantear la fijación, medir cada uno de los implantes. ¿Sí? Por ejemplo, ¿no? Pues, ¿cuánto quiero una placa que mida, qué sé yo? Esta placa, ¿cuánto me mide al final? Entonces medimos de 20 a 3, entonces una placa de 7 centímetros. Y para centímetros, pues en el folleto de placas de 2.4 de síntesis, uno busca una que mida eso, cuántos orificios tiene. Pero eso ya toca es como hacer la sobreposición de el conocimiento que uno tenga del planeamiento que hizo respecto al folleto, al brochure de cada uno de los implantes, porque cada implante es diferente, ¿no? Pero sí, esa sería la forma como se hace la medición. Yo siempre con la manita. ¿Listo? Entonces, si hay alguna duda antes de que sigamos, creo que es este, sí. Sachez que je repars dès ce soir pour l'Australie. C'est un autre agent qui prendra votre déposition dans quelques jours. Entonces, en este otro caso, que es el que seguía, entonces, tenemos varios problemas, ¿cierto? Como implante previo, una fractura de fémur distal y una fractura segmentaria de tibia. Que vamos a hacer una vez tengamos las imágenes listas, pues analizar, ¿cierto? O sea, la primera parte es entender la fractura, dibujar la fractura y luego hacer una propuesta. Entonces, aquí, para entender la fractura, la primera parte fue mirar en la tomografía, como es una fractura articular con minuta, pues ver cada uno de los segmentos. Tenemos en estos 3 cortes, la parte más importante que no se alcanza tal vez a ver es esta gris, que corresponde a una parte principal de la tróclea. Cóndilo medial se ve un fragmento completo, cóndilo lateral se alcanza a ver que tiene una combinación ahí y vamos a continuar dibujando, ¿cierto? Entonces, la parte central de la tróclea es un fragmento que en este otro corte correspondería a este mismo fragmento, el cóndilo medial que corresponde a este mismo fragmento y el cóndilo lateral que corresponde a este fragmento. Una vez hemos hecho esa identificación y con estos otros cortes seguimos entendiendo la fractura, o sea, ok, este es el fragmento principal de la tróclea, este es el fragmento principal del cóndilo medial, este es el fragmento principal del cóndilo lateral y hay un fragmento intermedio que no corresponde a la tróclea ni a ninguno de los 2 cóndilos, que es este de acá, más los 2 cóndilos y más el fragmento de la tróclea, porque miren que la tomografía probablemente no da la información suficiente, por lo menos en la reconstrucción tridimensional, ¿cierto? Entonces muchas veces es importante ver los cortes para entender la fractura. Y una vez entendemos la fractura, vamos al plan. Entonces, ¿qué es el dibujo? Entonces, esta, por ejemplo, no, este es un planeamiento conceptual. Aquí no vamos a hacer medidas. Estas son imágenes genéricas tomadas de internet de cómo debería ser un fémur normalmente, fémur distal. Y sobre eso, habiendo visto las imágenes, habiendo entendido que existen este número de fragmentos, hacemos el dibujito. Bajo este dibujito, nuevamente, cuando son casos muy complejos, los colores ayudan mucho. Dibujamos. Cada uno de estos fragmentos corresponde a uno de los colores que delimitamos en la tomografía. Y una vez tenemos esta fractura ya claramente entendida, tenemos estos fragmentos, queremos reducirlos, queremos fijarlos. Ahora, ya entendiendo, puedo hacer una propuesta de fijación, ¿cierto? ¿Cómo? Pues primero reducir los 2 fragmentos principales probablemente, luego estos otros, luego uno pequeño, luego hacer un cierre de lateral a medial y una vez reconstruido, realizar que tenemos este segmento completo, reconectarlo con el resto de la diáfisis, ¿cierto? Teniendo en cuenta que el paciente además tenía un implante anterior y que tenemos que ubicar la placa por encima del punto para evitar el stress rising. Entonces tenemos porque esta zona tenemos de conminución. Esto es conceptual, por eso les digo. Queremos una placa que vaya más arriba de los puntos de inserción de los tornillos previos, el doble de distancia del diámetro para evitar el stress rising y que conecte el segmento distal con el proximal, obviando la conminución o puenteando la conminución, ¿sí? Entonces, esto no tiene medida, simplemente
sabemos que necesitamos una placa lo suficientemente larga que una estos dos segmentos y una reducción articular basada en los fragmentos que vimos en la tomografía. ¿Sí? Es básicamente el resumen de lo que hicimos en ese caso. Ahora, el caso de la fractura de radio, este nuevamente podemos hacerlo. Este tiene un poco más de trabajo porque, como vieron, los dos casos anteriores son casos conceptuales donde no tenemos una imagen sobre la cual reconstruir el fémur fragmento por fragmento de acuerdo al tamaño, porque el lado contralateral tendríamos que hacer un TAC con reconstrucción tridimensional para poder hacer esas mediciones. No pareciera costo efectivo hacerlo. Sin embargo, en esta fractura de radio que se puede entender muy bien con la ayuda de la tomografía, ¿cierto? Vemos que tenemos los fragmentos nuevamente claves, que es el fragmento radial cubital anterior, el fragmento que es este mismo, el fragmento radial cubital, el fragmento radial, y pues básicamente aquí, en el punto más distal de la articulación, los 4 fragmentos, ¿cierto? A este paciente se le había hecho pues la resonancia magnética para ver la lesión del ligamento escafolunar. Y tenemos la reconstrucción tridimensional, que en este caso sí parecía ser muy útil para poder entender mejor cada uno de los fragmentos. Entonces, pero nuevamente, tenemos que entender cómo es la fractura en la radiografía, en 2 planos. Entonces, una vez vimos la radiografía inicial, todo es la misma radiografía del paciente. Podemos identificar cada uno de los fragmentos basados en la tomografía y separarlos uno por uno. Es la misma radiografía, cortando los fragmentos y viendo cómo nos gustaría restituirla. ¿Sí? O sea, esto es lo mismo que uno hace en papel, de calcar, recortar, reducir y poner los implantes que uno desea, pero hecho en PowerPoint. ¿Con qué herramientas? Con las mismas herramientas que tiene PowerPoint, que son equivalentes a las físicas. Entonces uno, para calcar, entonces copy-paste, ¿cierto? Ya tenemos 2 de estas. Para borrar, para recortar, entonces quitar fondo y ahí recortamos de la imagen. Miren, esta es la imagen del mismo radio, solamente que uno va recortando la parte que quiere mantener, como si fuera un fragmento de la radiografía calcado. ¿Sí? Y eso hacerlo con cada uno de los fragmentos, que es lo que se hacía antes en papel y lápiz, es exactamente lo mismo, y luego reducirlos, porque ya como queda un fragmento libre, uno lo puede mover para arriba, para abajo, donde uno crea que es. ¿Sí? Entonces es lo mismo, esto es tener un escritorio, es un escritorio virtual básicamente. Lo mismo que podemos hacer en papel, lo podemos hacer en PowerPoint. Y luego de eso, uno puede hacer, puede hacer el dibujo definitivo o la secuencia. Entonces, la secuencia que sería fijar la placa, fijación temporal con los clavos de Kirchner, los 3 lados principales para mantener las superficies y la altura, y luego de eso completar la fijación. David, te pregunta Joseph que cómo haces para que el hueso se vea así. Les voy a mostrar. Entonces, por ejemplo, esta imagen es la misma radiografía de acá arriba, ¿cierto? Entonces tenemos esta radiografía, vamos a formato de imagen, y en efectos es un filtro. En efectos artísticos, allí hay uno al final que se llama iluminar bordes y convierte la imagen en eso. Uno puede usar que este es mucho más, aumenta la claridad de las imágenes. Entonces, por eso lo empecé a usar. Antes hacía también todas los planeamientos igual sin utilizar ningún filtro, pero a veces es más fácil de entender con herramientas digitales como que es ilumina los bordes. Es lo que hacemos cuando calcamos, iluminamos los bordes, resaltamos los bordes y nos olvidamos del resto. Es lo mismo que hace este filtro. ¿Cierto? Y pues bueno, entonces el planeamiento y luego de fijar el radio, pues como teníamos ahí, si recuerdan, teníamos esta fractura de la estiloides, entonces reducir la estiloides también y hacerle un pequeño V, ¿cierto? Y la parte, esto por ejemplo se me olvidó a mí en el planeamiento, que es muy importante, pero básicamente es lograr con el planeamiento
lo más parecido al resultado final. ¿Sí? Entonces tenemos este planeamiento y ya con este planeamiento vamos para atrás y decimos, ok, ¿cómo vamos a lograr esto? Pues vamos uno por uno. Primero el radio, hacemos la reducción secuencialmente como ustedes lo vieron. Yo hice primero la reducción, luego hice este dibujo final y este dibujo final uno se va para atrás diciendo, ¿cómo voy a lograr esto? ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa? Bueno, esos son en términos generales. Ustedes probablemente ya han visto saben que hay algunos videos en YouTube, quiero complementarlos. Pero también hay otras situaciones que, pensándolo bien, no siempre uno tiene un computador a la mano, entonces PowerPoint no es lo único que uno puede utilizar lo que quiera, ¿cierto? Que hacen prácticamente lo mismo que acabamos de ver en PowerPoint, pero por separado. Entonces las aplicaciones de stickers y memes lo que hacen es eso, es borremos el fondo y sobrepongamos imágenes una sobre otra y una imagen, la imagen que queramos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, este es un caso, es un ejemplo de lo que uno puede planear desde el celular sin utilizar ningún software pago ni nada, o sea, utilicé simplemente ningún problema. Entonces, tenemos una imagen tomada de internet, le quitamos el fondo, tomamos las dos mismas imágenes, con cualquier aplicación que logre borrar el fondo, le borramos el fondo a las imágenes, y con cualquier aplicación de capas, uno simplemente coloca una imagen sobre la otra. Y ya. O sea, el dibujito es la parte más fácil, es entender nuevamente, entender la fractura, ¿cierto? Poder dibujarla, y una vez dibujada, plantear una solución, y desde ahí irse para atrás y decir cómo vamos a lograr esa meta. ¿Sí? Entonces, también se puede hacer con cualquier aplicación, no solo PowerPoint, no puede hacer esto desde el celular. Pues. Entonces, esto fue hecho con el celular. Obviamente, pues la calidad es muy diferente, ¿cierto? Pero, y PowerPoint es mucho más poderoso, pero no siempre está a la mano. Entonces ustedes pueden utilizar cualquier herramienta que tengan a la mano para hacerlo. O sea, todo esto son herramientas y es genérico. No, lo que hace es recortar, quitar el fondo y sobreponer. Ese es el planteamiento. El resto es análisis de acuerdo a sus conocimientos. ¿Cómo quiero llegar a hacer esto? ¿Sí? Y ya. Eso es. ¿Tiene alguna pregunta para David? Ahí Juan David Lacutir puso en el chat el link para los videos y el video que ha hecho David y explicando cómo se hacen los planeamientos con PowerPoint para que los puedan ver y puedan entrar a ellos para aprender a hacer los planeamientos como explicó David. ¿Alguna pregunta? Tati, yo creo que muchos tenemos ya, digamos, mucho material de osteosíntesis editado que les podemos compartir a todos los residentes para que pues tengan material a la mano, porque digamos que al principio lo más demorado es para hacer los planeamientos, pero luego de eso es muy rápido y como dice David, el tiempo hay que dedicarlo a pensar la fractura. Entonces, pues está a la mano. Si lo necesitan, los podemos compartir. Sí, perfecto. Podemos mandar esos dibujos que ya tengamos editados, porque ya tenemos varios entre todos, que es más fácil para hacer el dibujo, que a la larga, pues, digamos que demanda tiempo, pero es lo menos importante. Lo más importante es pensar la fractura. David, muchas gracias por haber estado con nosotros. Todo el mundo en el chat está escribiendo que muchas gracias, la doctora Montoya, la doctora Moreno, Mapi, todo el mundo. Muchas gracias por haber estado con nosotros y al doctor Pesantes también por su charla. Mañana tenemos charla de mano y charla también de trauma. Entonces les estaremos mandando los links para que nos conectemos. Muchas